Bienvenidos a nuestro programa de Aula Invertida, módulo Impuesto al Consumo. Hoy estamos con la profesora María Mercedes Rivas y yo, Patricia Garay, para poder desarrollar juntas este programa. ¿Cómo estás, María Mercedes? Muy bien, gracias, Patricia. Hoy vamos a hablar del cuarto elemento de la Sí. obligación tributaria, del elemento territorial aplicado al IVA, Sí. que es donde generalmente se presentan mayores complicaciones. Sí. Tenemos muchas dudas para la Sí. aplicación, de repente creemos que tenemos que hacer retenciones, otras veces no, sobre todo, y eso vamos a ir viéndolo, cómo entender este principio de territorialidad. ¿Sí? Vamos a apoyarnos en nuestro manual del IVA y en el marco legal también del nuevo IVA para el desarrollo. También vamos a estar desarrollando algunas consultas vinculantes, el resumen, la posición de la administración tributaria ante algunos servicios y cómo nosotros interpretamos también, conjuntamente. El artículo 81 de la ley es el artículo del principio de territorialidad en el IVA. Sí. Así es. Ahí tenemos. Y ahí nos indica, ¿verdad? El artículo 81 nos indica, y ahí es donde tenemos nosotros una diferencia en relación al artículo 81, en relación al principio de territorialidad establecido para el IRASIS. Para el IRASIS, ¿verdad? Aquí es donde nosotros debemos aplicar el doble criterio de territorialidad contemplado en la ley. Porque una cosa es desde el punto de vista del IRASIS y otra cosa es el principio de territorialidad puramente desde el punto de vista del IVA. Sí. Porque si bien es cierto, seguimos el criterio, que es el que habíamos ya señalado en la Fuente Paraguaya. La de Fuente Paraguaya y el criterio de destino del consumo, ¿verdad? Que es para nosotros es una regla de oro en el IVA. Claro, sobre todo en el IVA, exactamente. En el IVA, el destino del consumo. ¿Qué es lo que se grava en nuestro territorio? Es el consumo de esos bienes y de esos servicios. Sí. Pero se complica un poquito más cuando entramos ya en territorio del exterior, sí. ¿verdad? Cuando ¿Desde dónde se presta el servicio? ¿Por qué aquí? Exactamente, ¿a quién? Muy bien, entonces nosotros tenemos el principio de Fuente Paraguaya, pero en todos los impuestos tienen su propia definición y artículo. O sea, Sí. realmente estamos hablando del IRASIS y del IVA y también del impuesto a la renta personal. Sí. En el IRAGRO no tenemos un principio de Fuente Paraguaya porque lógicamente se trata de la producción realizada exclusivamente en el territorio paraguayo. Pero también el IRAGRO aplica, obviamente, tiene que aplicar retenciones de IRASIS o de IRP si es que está frente a servicios que están grabados o también, alcanzados por ese impuesto. y también lo va a hacer lo mismo lo hace también con el IVA. Entonces, este criterio de territorialidad de la fuente es el derecho a exigir el tributo se funda en la pertenencia de la actividad o del bien grabado a la estructura económica de un país determinado. Sí. Muy bien. Aquí nosotros tenemos en nuestro artículo 81 concretamente, está expresado de la siguiente manera, ¿verdad? Sí. Te dice bien la ley, sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen en este artículo, estarán grabadas las enajenaciones y prestación de servicios realizados en el territorio nacional. Muy bien, acá es una clave, ¿verdad? Sí, una territorio clave. nacional, El territorio destino nacional. de los bienes. Destino de los bienes. Sí, Ajá. después te dice, con independencia del lugar en donde se haya celebrado el contrato, del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones, así como quien los reciba y del lugar donde provenga el pago. Así es. Y esta es la primera parte del artículo 81. Sí. Luego va a ir en otros párrafos, en los siguientes párrafos va a ir haciendo unas precisiones sobre servicios tales como en la asistencia técnica y demás servicios, nos va a decir que se considerarán realizadas en el territorio nacional cuando la misma sea utilizada o aprovechada en el país. Y hay otra palabra clave, ¿verdad, Mercedes? Sí, hay otra palabra clave, ¿verdad? Sí. Aprovechada en el país. Utilizada
utilizar, nosotros entendemos perfectamente, bueno, dónde se utiliza ese servicio. Y más todavía si siempre tenemos tipo como música de fondo, el criterio de destino, ¿verdad? Exactamente, eso es muy importante. En el IVA, destino. del consumo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un impuesto al consumo, tenemos en cuenta eso. Entonces nosotros decimos, ok, estamos ante un aprovechamiento en el país. Por tanto, no interesa, aquí el doble criterio de territorialidad, no interesa desde dónde se preste ese servicio, porque nosotros vamos a aprovechar o utilizar en Paraguay. En Paraguay. Sí. Esto exclusivamente nos habla 7 párrafos de la asistencia técnica y demás servicios. Demás servicios. O sea, que engloba todos los demás servicios. Luego Claro. nos habla de la cesión del uso de bienes y derechos. Nos dice que será de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados en la República, aún en forma parcial en el periodo pactado. Exacto. O sea que en este caso también los derechos, una marca, una patente, una franquicia, el uso de contenedores, Sí. etcétera, así va a estar siendo utilizado en nuestro país, aunque sea en forma parcial o en un periodo de tiempo. Entonces nos dice que es territorialidad paraguaya grabada, sí. graba el IVA. Graba el IVA. Los servicios de seguro se considerarán prestados en el territorio nacional cuando se verifiquen algunas de las siguientes situaciones. Y acá también clave en el tema de seguro. Sí. Y aquí tenemos 2 situaciones específicamente. Una, cuando estos seguros cubran riesgos en la República del Paraguay o en forma exclusiva o no, ¿verdad? O parte solamente, ¿verdad? Sí. Y la otra es cuando los bienes o las personas se encuentren ubicados o residan respectivamente en el país en el momento de celebración del contrato. Ese es otro aspecto que debemos tener. Está una regla para los seguros. Sí. Y fíjense que nos separa justamente porque ya el seguro tiene varias situaciones que se pueden contemplar, ¿verdad? Sí. O sea, desde el exterior, totalmente en el exterior, solo en el Paraguay, personas, bienes, o sea, diferentes situaciones. Pero para el IVA, sí nosotros vamos a tener que considerar estos 2 puntos que estaba mencionando Mercedes. ¿Sí? Sí, en el tema de seguros. En el tema de seguros específicamente, exactamente. Muy bien. Ahora bien, estos servicios que nos establece el artículo 81 de la ley también van a estar reglamentados en el decreto 1030, ¿sí? Pero principalmente nosotros lo que vamos a tomar en cuenta, así como Mercedes ya lo está repitiendo y lo venimos diciendo en todas nuestras clases, es el destino de los bienes. Por eso vamos a encontrar algunas situaciones como por ejemplo las exportaciones. Las exportaciones no están, mejor dicho, están exoneradas del IVA, porque los bienes, ¿dónde van a ser consumidos? Van a ser consumidos fuera del territorio. Fuera del territorio. Entonces, el criterio de destino ahí prima. Claro. Ahí yo no tengo posibilidad de grabar algo que la ley me dice va a ser considerado solamente por el consumo. ¿Y el consumo dónde se realizará? Se realizará fuera del país, fuera del territorio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la exportación, concretamente, está establecida también así por ley, está exonerada. Sí. Pero a diferencia, esto estamos hablando de los bienes. De los bienes. En cambio, nuestra legislación propiamente no contempla la exportación de servicios, que ese sería otro capítulo, otro tema. Inclusive discutimos entre nosotros, consideramos que debería de haber habido una exoneración también, ¿verdad? A las exportaciones. Un desgravamen. Porque realmente estamos exportando servicios, Mercedes. Claro, hoy día estamos exportando servicios porque nosotros podríamos, al hacer nuestro país netamente agrícola, ganadero, ¿verdad? No tener riquezas así naturales, hablando desde el punto de vista de la minería u otro tipo de riquezas, ¿verdad? Nosotros estamos, y no ser también un país altamente industrializado, nosotros podríamos habernos constituido tal como lo hizo Suiza, como lo hizo mismo Bélgica y el Uruguay, ¿verdad? Que sería aquí
de los países de la América, de la región, que al ser países pequeños y al no tener grandes riquezas naturales de otro tipo para explotar de otra manera, entonces se constituyeron en centros de servicios. En centros de servicios, Pero claro. sus legislaciones contemplan... Solemos ver varias personas que vienen sí, también a prestar sus franquicias, franquicias, licencias, servicios que hacen de Uruguay, por ejemplo. de Uruguay muchísimo tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos países se constituyeron y pasaron a ser, ¿verdad? Países, sobre todo me refiero a los europeos, ¿verdad? Sí. Pasaron a ser países, ¿verdad? De alto per cápita, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos no grabaron sus servicios. Claro, Ellos mantienen ellos sus mantienen servicios sus- dentro también diríamos, para hablar y entender como de acuerdo a nuestra legislación, o sea, tanto los bienes como los servicios están exonerados. exonerados. Nosotros podríamos, es una beta Pero explotar en este mucho mismo más. momento, como está, está redactada nuestra ley y las normas, los servicios Sí. que están prestados desde Paraguay hacia el exterior van a estar grabados. Grabados por el Por IVA, el sí. IVA, exactamente. Vamos a estar grabados por el IVA. Nos regimos por este doble principio que venimos hablando desde el Exactamente. inicio. Doble principio de territorialidad. Una pregunta es desde dónde será utilizada o aprovechada el servicio, y podemos concluir que es fuera del territorio. Exactamente. ¿Verdad? Pero entonces diríamos allí, así, de primera diríamos, entonces está libre de IVA. No está libre de IVA porque debemos responder la siguiente pregunta: ¿desde dónde se brindó el servicio o se prestó el servicio? Se prestó el servicio. Y al prestar desde Paraguay, entonces nosotros las dos preguntas deben ser negativas para que esté de manera que esté no alcanzada. que esté no alcanzado. En ese caso, por ejemplo, nosotros solemos poner así estos ejemplos en clase, Sí, donde eso es muy decimos importante. cuáles serían ese tipo de actividades. Y bueno, por ejemplo, en el ejercicio de profesiones independientes como nosotros, ¿verdad? Que somos profesionales independientes, nosotros podemos ir a una universidad o a una empresa o a un colegio en cualquiera de los demás países, en Argentina, en Brasil, lo que sea, y brindamos una charla, un curso, una conferencia, lo que sea. En esos casos sí estará libre de IVA. Claro, pero ¿cuál es la actuación? ¿Pero por qué? Porque el país de destino, Claro. consumo, en ese caso, y estamos fuera. Estamos fuera del Estamos país. fuera. Primera condición. Primera condición. Segunda condición, eso se utilizará o se aprovechará en Paraguay. No, porque fuimos a dar un curso incluso sobre NIF, puede ser, ¿verdad? Exactamente. Pero sería un caso contrario, necesitamos el asesoramiento técnico de una máquina industrial que vamos a importar. Sí. Y necesitamos que nos hagan la asistencia técnica, pero la persona del exterior no va a venir al Paraguay. Entonces, aquí se plantea la otra condición, Claro. el aprovechamiento. El aprovechamiento. ¿Dónde va a ser aprovechado ese servicio? Va a ser en Paraguay, porque voy a montar mi máquina, voy a necesitar el apoyo del exterior. Entonces, ahí ya va a regir el principio de territorialidad para el IVA y voy a tener que practicarle las retenciones. Porque recordemos que en los servicios prestados por empresas o personas radicadas o constituidas en el exterior, Sí. ya vimos que son contribuyentes. Cuando vimos en el capítulo contribuyentes, esas entidades que están en el exterior son contribuyentes también del impuesto. Del impuesto. Entonces ahí la forma en cómo vamos a ingresar es a través de, cuando remesamos o pagamos al exterior, a través del mecanismo de las retenciones. Que en Exactamente. ese caso serán retenciones de carácter definitivo. Definitivo. ¿Verdad? Y ahí es donde... Exactamente. Claro, también en el tema de las retenciones del IVA, nos va a permitir utilizar como crédito fiscal, pero de todas formas para las empresas que están constituidas en el exterior son pagos únicos y definitivos. Cuando nosotros practicamos las retenciones por la remesa o el pago que hacemos al exterior. Pero eso también lo vamos a desarrollar mejor en un módulo de retenciones, porque ahí tratamos sobre retenciones nacionales e internacionales. Sí, eso vamos a desarrollar también en su momento, bien discriminadamente y detalladamente también. Muy bien, entonces volviendo al concepto de la asistencia técnica y a la prestación del servicio, podemos tener, aquí tenemos un cuadro donde nos podemos hacer las preguntas que Mercedes estaba mencionando, y a este principio especial que es para la prestación de estos servicios, entonces
tenemos aquí unas preguntas claves que tenemos que tener Claves. incorporados, ¿verdad? Cuando estamos ante un servicio. Entonces, ¿cuáles Sí. son esas preguntas? Y es lo que habíamos dicho, ¿verdad? ¿El servicio es prestado desde el país? En ese caso, si la respuesta es afirmativa, obviamente estará grabado tanto por el IRASIS como por el IVA. Exactamente. Y recordemos con el tema del impuesto a la renta personal, vamos a tener que observar si el servicio o la asistencia técnica como tal es un servicio grabado por el IRASIS. Sí. Pero si realiza una persona física, Ajá, sí, exactamente, vamos a tener que seguir las reglas del IRP. Y ahí el principio de territorialidad en el IRP es diferente al principio de territorialidad en el IRASIS, por ejemplo. Pero en el IVA definitivamente va a primar, claro, va a estar alcanzado, ¿sí? Independientemente que tal vez no tengamos que hacer retenciones de IRP. Claro, claro. Pero de IVA, si vamos a aprovechar en Paraguay, entonces vamos a tener que practicar las retenciones. Sí, vamos a tener. Otra pregunta, si el servicio es prestado fuera del país. Fuera del país, entonces nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿el servicio será utilizado o aprovechado en el país? Sí. ¿Cuál sería un ejemplo, Mercedes, de un servicio prestado fuera del país y que no va a ser aprovechado en nuestro país? Por ejemplo, hoy día que casi todas las empresas tienen máquinas de hecho, ¿verdad? Tenemos máquinas de cualquier país, pero hoy día se utilizan mucho las máquinas chinas. Sí. En ese caso, por ejemplo, ya hoy día, de acuerdo al tipo de desarrollo que tenemos mundial, no necesitan los técnicos trasladarse a un país para poder realizar el ensamblaje, el ensamblaje o mismo algún ajuste técnico o si presentan alguna normalidad, ¿verdad? La máquina. En ese caso, el servicio técnico lo pueden prestar desde su mismo país de origen. Es más, no necesitan ni siquiera, a lo mejor ni saben dónde queda Paraguay. Sin embargo, están haciendo ese servicio técnico desde allá y donde es aprovechado el servicio, el fruto del trabajo de aquella persona que está ubicada fuera del país, es en Paraguay. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, respondiendo esa pregunta afirmativamente, sí, obviamente vamos a tener que grabar con el IVA. Con el IVA, exactamente. Muy bien. Y si contestamos, pero podemos tener algunos ejemplos, y tenemos de hecho un ejemplo aquí, ¿cuándo sería la inversa? Sí. El servicio se realiza en el exterior, pero no tenemos el aprovechamiento en Paraguay. Entonces la respuesta es no. El servicio utilizado en el exterior, sí, pero el aprovechamiento en Paraguay, no. Entonces no va a estar alcanzado, no va a estar grabado. Sí. Un ejemplo, una empresa paraguaya va a pagar a una empresa del exterior por unos servicios que tiene que realizar de embalaje de un producto que está en una mercadería que lo está exportando. En ese contexto, el servicio va a estar prestado fuera del país, el servicio del embalaje. Pero la pregunta es, ¿dónde se realiza el servicio? En el exterior. ¿Va a ser aprovechado en nuestro país? No. Porque el servicio puede ser por una imposición, desde luego que si en este caso concretamente la empresa necesita tener embalados los productos para continuar el transporte, entonces se le exige. Sí. Entonces el servicio va a ser utilizado y aprovechado fuera del país, pero la empresa paraguaya va a remesar esos fondos. Sí. Y también se van a pagar por servicios consulares y otros prestados en el territorio, y en estos casos entonces el servicio no se considera prestado en el Paraguay, por lo tanto tampoco van a ser consumidos en Paraguay y no van a estar alcanzados por el IVA. Eso sería un ejemplo. Sí. Aquí tenemos un cuadrito que podemos tener bien presente. El principio de territorialidad en la asistencia técnica, tanto para el IVA como para el IRASIS, porque en esto coinciden, ¿verdad? Sí, en esto coinciden. En esto coinciden. Hay otras cuestiones que no van precisamente de la mano, como vamos a ver el caso de los fletes internacionales. En el IRASIS tiene un principio de territorialidad o de fuente paraguaya, y en el IVA vamos a ver que tenemos otro. ¿Sí? Muy bien, entonces, realizado en el país, utilizados, que coincidimos en lo de asistencia técnica. Muy bien. Ahora vamos a ver el principio de territorialidad en el alquiler de inmuebles, cesión de uso, bienes y derechos. Sí.
Y en cuanto a eso, el artículo 81 dispone que la cesión de uso de bienes y derechos será de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados en la República del Paraguay, ¿verdad? En la República, Sí. aún en forma parcial en el periodo pactado. En el periodo pactado. Así es que ahí tenemos. Claro, los entonces esto es lo que habíamos dado el ejemplo de las franquicias, Sí, de ¿verdad? las franquicias. O sea que uno tiene una franquicia al exterior y lo va a utilizar por un periodo, o hay unos royalties que se tienen que transferir y van a ser utilizados por un periodo determinado. De todas formas va a estar alcanzado por el IVA, Sí. porque el servicio va a ser consumido dentro del Paraguay. del Paraguay. Ajá. Muy bien. El tema del principio de territorialidad en los Sí. fletes, este también merece un tratamiento muy especial, justamente porque en el tema de los fletes sí hay una parte que generalmente se presta con mayor proporción en el exterior cuando se tratan de fletes internacionales. Sí. Y en el IRASI veíamos que teníamos un criterio de fuente paraguaya, 50% cuando era Argentina, Entre- Brasil, Uruguay Uruguay y Bolivia. Y el resto de los países, cualquiera sea 30%. 30%. En el IVA nosotros tenemos establecido nuestro principio, mejor dicho, sí, el principio de territorialidad Sí. en el artículo 13 del decreto 1030. Para eso vamos a ir a nuestra base de datos. Ustedes saben que pueden consultar la base de datos en todo momento y siempre tenemos que estar con nuestra ley Nuestra ley en la a mano. la mano. Ujú. Entonces vamos a ir a lo que establece el artículo 13 del decreto 1030. El artículo 13, base imponible para el servicio de transporte internacional en jurisdicción paraguaya. Se considera servicio de transporte internacional correspondiente a la jurisdicción paraguaya al prestado desde la aduana, palabra clave, por la cual se ingresa el bien al país, hasta el destino final del mismo en el territorio nacional, o desde el lugar de origen hasta la aduana de salida definitiva en el territorio nacional. Entonces acá tenemos las palabras claves en el servicio de transporte internacional de jurisdicción paraguaya. Es desde la aduana hacia el territorio nacional y de cualquier lugar del territorio nacional hasta la aduana. Hasta la aduana. Ese es en el servicio de bienes. Ahora bien, para este servicio, independientemente de la identificación del recorrido, dice que costen los comprobantes, la base imponible va a ser. En los servicios, y acá me separa, me separan dos, el servicio de transporte de los bienes y el servicio de transporte de personas. Exactamente. Sí. Porque en el servicio de transporte de los bienes, va a decir que por cualquier medio es aplicando el porcentaje del 25% sobre el valor total del flete. Entonces vemos acá ya el porcentaje de fuente de jurisdicción paraguaya en el IVA ya no es igual al del IRASIS, por ejemplo. Ya no es igual en el servicio de fletes, de bienes. Sí. Ahora bien, me separa de los servicios de transportes de personas diciendo que es aplicando el porcentaje también del 25%, pero acá me habla sobre el precio de cada pasaje emitido en el país. Entonces, aquí la otra palabra clave es que en el transporte de personas tiene que ver el precio de cada pasaje que es emitido en el país. Entonces aquí no entraría el gravamen, por decirlo así, si es que yo estoy entre la aduana, ya hice mi migración, Sí, realmente va a ser, pero lo que pasa es que en este servicio de transporte ya automáticamente las empresas que están en el rubro de transporte o tienen su sucursal, su agencia o establecimiento en el país, entonces los pasajes ya lo tienen incorporado al 25%, sobre eso grabado el IVA, que para el servicio de transporte es 10%, pero sobre base 25%. 25%. Sí. Y también me habla... Considera la ley una base del 25%. Esa sería una base reducida. Exactamente, una base reducida. Pero ahí también nosotros tenemos algunas precisiones que hacer, ¿verdad, María Mercedes? Sí. Porque realmente, al considerar la territorialidad de la que estamos hablando, ¿qué pasa cuando los servicios son completamente en el exterior? Por ejemplo, un pasaje aéreo
pero de San Paulo, resto del mundo, San Paulo. Sí, Pero resto- emitimos en Paraguay. emitimos en Paraguay. Entonces, en ese caso también, ¿verdad? La ley te considera Claro, en ese caso, ya definitivamente es todo todo territorio, territorio fuera fuera del del territorio fuera del nacional. territorio Entonces no nacional. podrían grabarnos de todas formas Sí. porque ya está completamente Porque fuera del ya territorio está fuera, nacional. o sea, ya no está alcanzado De en el hecho, territorio. claro, al de hecho territorio. los pasajes se emitirían completamente en exentos, Claro, ¿verdad? en O sea, realmente exentas. no alcanzado, pues si Sí. tenemos que emitir factura o boletos Sí. o tickets, serían en exentos. Claro. Pero si no, si va a tocar el territorio paraguayo, ahí ya se aplica directamente por el simple hecho de decir Asunción, Sí, Foz de Iguazú. Foz de Iguazú. Entonces ahí ya es territorialidad 25% paraguayo. Sí, paraguayo. Y ahí tenemos nosotros que en el transporte de personas, bueno, igual en el del flete pasa lo mismo, ¿verdad? Sí. Que vos podés estar enviando, vos podés ser una empresa que estás constituida en frontera, como el Exactamente. caso de Ciudad del Este, ¿verdad? Exactamente, Y así vos mismo estás es. enviando prácticamente, no es por el kilómetro recorrido Exactamente. que vas a estar Claro, considerando no permite o algo prueba en así. contrario, ¿verdad? No admite prueba en contrario. contrario. Es 25%. Es 25% su base imponible independientemente de que hayas transcurrido, no sé, Exactamente. 5, 10, 15 metros Claro, o no 1000 podemos decir metros. yo solamente tuve 1 kilómetro, Sí, ¿verdad? No, no se puede, no se exactamente. puede decir. Eso ya está Y la una otra, base imponible. sí, y la otra, el inciso C me dice del artículo 13, me dice cuando las empresas de transporte terrestre presten servicio de fletes que tengan origen y destino en el exterior, pero parte del recorrido lo realizan en el territorio nacional. Entonces, esto se llama transporte en tránsito y la base imponible será del 15% del valor total del flete. Entonces, acá me menciona también que en los 3 casos, cuando el comprobante de venta no se encuentre discriminado, el valor del flete, del precio total de los bienes de transporte, se va a tomar el porcentaje mencionado, se aplicará sobre el 10%. Es como tomar un 100, pero tiene incluido Sí. ya el valor del flete. El valor del flete y Entonces ahí es donde aplicamos se aplica 10%, ¿verdad? Un ajá. ejemplo sería 100, el 10% sería Sería el flete. El flete. Y sobre el flete vamos Sí. a aplicar 25% 25% en de fuente grabada, paraguaya, exactamente, grabada, y 75% de fuente extranjera. O sea, sí. ya fuera del territorio. Fuera del territorio, exactamente. Ese sería cuando no está discriminado, que es algo similar a lo que sucede con el IRASIS cuando dice en los precios CIF Sí. y no se encuentra discriminado el valor. El valor. Entonces también aquí en el IVA nosotros sabemos que tenemos que pagar el flete, por el servicio de flete, entonces sobre una base imponible del 25%. 25%. Después existen otros principios de territorialidad también aplicados a la importación de bienes. La venta en recintos aduaneros, Ajá. ¿sí? Eso está establecido en el artículo 7 del decreto 1030. Sí, y ahí es muy Sí, importante, muy importante, tener en, en la cuenta, importación, en la sí. importación. Sí, así es. Es muy importante tener en cuenta cuándo se considera que pisa el territorio nacional. Ah, muy importante, sí. La mercadería, La mercadería. los contenedores que estamos importando, etcétera, ¿verdad? ¿Cuándo, en qué momento? Y la ley considera que se realiza eso en el momento en que surge la numeración aduanera del despacho. Exactamente, así mismo En establece. Ese es el principio. Entonces, Precisamente. a partir de ahí, entonces es principio de territorialidad. Ahí sí nosotros podemos decir. Pero si nosotros recibimos, ¿verdad? Bajaron los contenedores, están en el puerto, no han tenido todavía su numeración de despacho, en ese Exactamente. caso, Todavía se recinto considera aduanero, recinto aduanero. pero no, Claro. no es todavía mercadería No es paraguaya. todavía no es mercadería dentro del territorio. En ese caso sí, yo puedo enajenar, no hay ningún inconveniente Sí. para esa Suele suceder enajenación, también y que suelen preguntar los mucho. alumnos también mucho, Sí. ¿verdad? Es Y en una ese modalidad caso, de sí. negocio también, ¿verdad? Es una modalidad de negocio, sí. Y que aplican muchísimos, ¿verdad? En ese caso, las mercaderías, o sea, yo tendría que, si soy la empresa importadora, lo que tengo que hacer es facturar en exenta. Así mismo. ¿Verdad? En exenta porque tanto nuestro documento base, que son las facturas, ¿verdad? Porque tenemos que documentar de todas porque hay formas. que además documentar que, igual, sí, claro, sí, la sí, mercadería
vino consignado a nuestro nombre, ¿verdad? Claro, exacto. Sí, Y exactamente. tenemos que hacer, además que hay que hacer el endoso correspondiente en aduanas, Ya. ¿verdad? Sobre los documentos Esto del maneja el conocimiento de despachante de embarque. aduanas Sí, completamente, ¿verdad? O sea, completamente maneja, sabe cuándo tiene que considerar cuándo tiene que considerarse una venta dentro del territorio y fuera de él también. exacto. Pero en la sin- documentación tenemos que nosotros asesorar, la ¿verdad? O sea, documentación tenemos que nosotros, la columna que vamos a consignar, el importe va a ser siempre en la columna de exenta, pero realmente es una venta no alcanzada. Es no No alcanzada. alcanzada porque está considerada fuera del territorio y es un bien, no es un servicio. no es un servicio. Y ahí Entonces ahí es donde se crean los conflictos. se crean ¿verdad? los conflictos. Pero porque claro, lo que decimos, pasa es que la ¿cómo empresa es hacemos? una sola y Sí. tiene que llevar también sus registros contables, su entrada y salida de Claro. fondos, ¿verdad? Muchas otras cosas más que van de la mano de los comprobantes, Sí. ¿verdad? Entonces ahí utilizamos Ahora, el comprobante que está legalmente admitido en nuestro país. Sí, aplicamos el criterio, ¿verdad? Sí. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al momento de nuestra liquidación, de la determinación que tengamos que hacer del IVA correspondiente al mes, porque por la temporalidad del IVA, ¿verdad? Mensual, Sí. por la periodicidad mensual, en ese caso nosotros tenemos que tener en cuenta qué cargos son los que nosotros podemos desgravar, o sea, utilizar como crédito tributario, y qué cargos no se podrán utilizar como crédito Claro, tributario. muy bien. Por esta regla de oro que siempre le decimos, tanto Muy para bien. el IRASIS como para el IVA. Lo que está grabado, entonces también puede ser desgrabado. Lo que no está grabado, no puede ser desgrabado. Exactamente. Eso vamos a ver más con detalle y con ejercicio cuando veamos la proporcionalidad del crédito fiscal en los gastos directos, indistintos. Pero Sí. algo fundamental que acaba de decir Mercedes también que nosotros tenemos que manejar ya desde ahora es que cuando tenemos operaciones no alcanzadas o no grabadas, exoneradas o exentas, todos los costos y los gastos que estén relacionados en forma directa sobre los cuales pagamos un impuesto al valor agregado, no podemos hacer uso del crédito fiscal. Eso se constituye automáticamente, en algunos casos va a ser IVA costo, IVA gasto, ¿sí? Pero ya no podemos utilizar ese crédito fiscal. Sí. Esa es una regla, así como dice Mercedes, una regla de oro, pero tenemos que tener muy en claro cuando manejamos operaciones exoneradas y grabadas. O en este caso, bueno, aunque tengamos que hacer no alcanzadas, pero los gastos y los costos directamente relacionados no pueden ser descontados En el esta IVA, liquidación. sí. Sí. Otro principio de territorialidad es el que se da en la exportación. Como dijimos en el artículo 84 de la ley, está establecida que las exportaciones están exoneradas del tributo. Estas comprenden a los bienes y al servicio de flete internacional para el transporte de los mismos al exterior del país. Sí. Y acá es donde mencionábamos al inicio de nuestro programa. Aquí tendría que haber también expresamente un artículo que diga que los servicios también están desgravados o exonerados como lo establece para el transporte de los bienes. Sí. Sin embargo, el único servicio que menciona es el servicio de transporte, de Flete, flete, sí. de exportación. De exportación, De porque no tampoco todos los No fletes. todos los fletes, Sí. no todos los fletes. ¿sí? Solo los exportaciones. Entonces, pero acá me da unas reglas que tenemos que manejar en el archivo tributario, Sí. que también forman parte de la disposición. Están establecidos en este decreto 1030, que Bien. tenemos que saber. Sí. Y ahí nos habla de, uno, del despacho de exportación y el conocimiento de embarque. Así es. Es indispensable. Indispensable. El certificado de origen definitivo o emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? El certificado de origen, y por otra entidad autorizada es para el caso de las exportaciones de productos primarios, ¿verdad? Que tienen que ver, por ejemplo, la parte del CENAVE, los que están alcanzados por semillas, etcétera, ¿verdad? También tienen que contar con la certificación del CENAVE. Y el comprobante de la transferencia bancaria, SWIFT bancario o código SWIFT, ¿verdad? Y código que pruebe fehacientemente la identidad del emisor y del receptor de los fondos relacionados. Pero aquí lo clave Sí. entre los tres, bueno, el primero y el segundo que te cité son los fundamentales. Son los fundamentales. Claro, porque aquí fundamentalmente yo tengo que tener en cuenta el despacho de exportación y el conocimiento de embarque que tiene que ver con con el certificado
que te otorga, ¿verdad? Que te da el buque, ¿verdad? Una vez que es lo que llaman el cumplido de embarque. El cumplido del embarque. El cumplido de embarque es clave, fundamental, sí. y es el que te marca también la temporalidad de las exportaciones. Y también eso va a ser muy importante a la hora de hacer la declaración jurada y liquidar el impuesto, porque los exportadores tienen un formulario 120 con un anexo especial. Sí. Y por la temporalidad que menciona Mercedes, el IVA es mensual. Sin embargo, las exportaciones van a tener que ser declaradas cuando tenemos el cumplido de embarque. Y todo para todo lo que tenga que ver con efectos fiscales en las exportaciones va a ser a partir del cumplido del embarque. Es más, existe en la disposición también que si no cuenta con ese cumplido del embarque, se considera que los bienes han sido enajenados en el territorio nacional y en consecuencia van a tener que pagar el IVA y todos recargos, multas y intereses que correspondan si es que es determinado así. No se puede demostrar y la administración tributaria nos determina el impuesto de esa forma. Y esto es lo que muchos preguntan también, que suelen tener problemas. Uno, en recibir el cumplido de embarque, que normalmente no es automático, o sea, debe transcurrir un cierto número de días para que te otorguen el cumplido de embarque, porque es cuando realmente se coloca en el buque, ¿verdad? Que ya no son los que llegan a nuestros puertos. Punto número uno. Y punto número dos, el otro problema que suelen plantearte también es sobre el código SWIFT, que en muchos casos no se dan. Y yo creo que realmente en el tema del código SWIFT puede obviarse cuando está justificado. Justificado, porque si yo estoy transportando, o sea, estoy enviando mercaderías de muestra, por ejemplo, de exportación, o para ingresar en un mercado al que no tengo acceso en el momento. Lógicamente no estoy haciendo ninguna transferencia. No es ninguna transacción comercial. Mi factura es sin valor comercial. En ese caso, al ser sin valor comercial, no me van a colocar el código SWIFT. Nadie me va a colocar el código SWIFT. En cambio, sí tengo que tener el cumplido de embarque, porque eso es primordial. Se han dado casos donde la administración tributaria ha aplicado, por no contar con el cumplido de embarque, han aplicado, ¿verdad?, la reliquidación del IVA, teniendo en cuenta de que todas esas mercaderías fueron enajenadas en territorio paraguayo y aplicándole no solamente sobre el principal, sino también los accesorios desde la fecha de liquidación hasta el momento de ingreso de la administración tributaria. O sea, que tener muy presente los que hacen exportación. Muy bien. También vamos a ir viendo en nuestra clase, vamos a ir analizando diferentes casos resueltos también a favor y en contra del contribuyente. Algunos casos vamos a desarrollar también en la parte de retenciones internacionales y otros vamos a desarrollar dentro de lo que es el módulo de impuesto al consumo. Existen varias consultas respondidas por la Administración Tributaria. Una de ellas, la más reciente, por mencionar, relacionada justamente al principio de flete que queremos compartir en este programa, es el que estableció la Administración Tributaria, fue por una consulta que hacen sobre impuestos a retener en caso de importaciones realizadas bajo la modalidad de Incoterms DAP. Recordemos que las importaciones, prácticamente nosotros recibimos muchísimas importaciones, entonces cuando existen las consultas o las dudas también es acerca de la aplicación sobre los fletes internacionales y sobre los seguros. Entonces esta consulta es bastante esclarecedora en muchos aspectos, cómo la Administración Tributaria entiende el principio de territorialidad, que es como estamos justamente enseñando y estamos explicando en esta clase. ¿Sí? El resumen de la consulta es que el contribuyente adquiere máquinas agrícolas de construcción, lubricante y repuestos general en Estados Unidos, México, India y Brasil, y que estas operaciones las realiza bajo la modalidad del Incoterm DAPS, es decir, mercaderías que se entregan en el lugar convenido entre las partes, que en este caso es Asunción, Paraguay, y el proveedor del exterior se hace cargo de los costos del transporte y del seguro. O sea, la empresa paraguaya paga acá el precio de la mercadería ya con todos estos servicios incluidos. Y
de consulta si tiene que retener IRASIS e IVA. Y el resumen de la respuesta de la Administración Tributaria le dice que corresponde retener el IRASIS, ¿verdad? Porque eso así está establecido en el artículo 10 de la ley. Y con respecto al IVA, le señala dos cuestiones importantes, sobre el flete y sobre el seguro. Sí. Sobre el flete le dice que no procede la retención considerando que el impuesto va a ser abonado al momento de realizarse el despacho en la liquidación por parte de la Dirección General de Aduanas. Sí. Y con relación al seguro sí expresa que no procede la retención del IVA ni del IRASIS porque dicho servicio no se encuentra agravado por estos impuestos en nuestro país. O sea, no cubre los riesgos en el país y tampoco las personas ni los bienes se encuentran en el territorio paraguayo. Así es. Entonces, muy bien, esta consulta vamos a ampliar en nuestra clase y es clara también la posición de la Administración Tributaria con respecto a la aplicación del principio de territorialidad, por eso nos pareció importante traerla, compartir y traer como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si algún comentario más, Mercedes, sobre este punto que es tan importante, el de la territorialidad en el IVA. Y ahí vemos, ahí justamente vemos en la parte del servicio, cuando habla del servicio, vos ves realmente cómo aplica el criterio de destino. Exactamente. Exactamente, eso es lo que podemos sacar aquí bien en claro. El otro tema también es en relación a los seguros. Los seguros cuando no cubren riesgos en el país, como en este caso, ¿verdad? Entonces no están alcanzados por el IVA. Y además puntualiza la Administración Tributaria que mismo los intervinientes, o sea, la empresa aseguradora y la que toma el riesgo no están ubicados en territorio nacional. En ese caso, entonces, tenemos que estar libre de IVA. Pero, sin embargo, sí dice que tenemos que aplicar la retención del IRASIS para el flete, pero tampoco incluye el IRASIS para el seguro, porque no cumple la misma condición del seguro. En el IRASIS también lo es el principio de territorialidad para el IVA. Muy bien, entonces, resumiendo nuestro capítulo de territorialidad, ¿sí? Tenemos que hacernos siempre en el tema de los bienes, enajenación de bienes, entonces se tratan de los bienes que están situados, en el caso de las importaciones, cuando tenemos la numeración de la aduana, de despacho se consideran ya dentro del territorio. Y ya dentro del territorio nacional. Cuando tenemos el servicio de transporte, de flete, ya sea de bienes o de personas, que tiene una base imponible del 25% por considerarse de jurisdicción paraguaya. Y después tenemos los otros servicios que siempre tenemos que hacernos la doble pregunta, ¿verdad? Sí, ¿desde dónde brindé el servicio y dónde será utilizado o aprovechado el servicio? Eso es clave para responder sobre el principio de territorialidad en el IVA. Y siempre que nosotros respondamos que el servicio lo hacemos desde aquí para el exterior, el servicio va a estar grabado por el IVA. Sí. Así es. Bueno. Así es. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también que el único caso que la ley me exonera del IVA en el servicio de flete es fletes destinados a la exportación. Sí, exactamente. No los demás casos. Los demás casos corren, así como habías dicho, Patricia, sobre una base imponible del 25%. Pero en el caso de exportaciones de productos para la exportación, los fletes son libres de IVA. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.